Bienvenidos al mundo del vino. Qué gusto de que estén aquí con nosotros acompañándonos y hoy, bueno, pues con una entrevista de lujo con mi querido amigo Pedro Ferriz de Con. Pedro, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este programa. Déjenme decirles un poquito la estructura de hoy. Vamos a tener, bueno, pues ahora una plática en corto y posteriormente, bueno, pues vamos a hacer una cata aquí en la ciudad de San Martín, Texmelucan. Pedro. Gracias Pablo. Pues, muchas gracias a todos ustedes. Pedro, tú eres un amante del vino, además claramente hay una postulación para la presidencia de la República para generar un cambio en México. Por lo mismo, por ese amor que tienes tú el vino, conoces perfectamente, ¿no?, cuáles son algunos o muchos de los problemas por los que está sufriendo la industria del vino, que ya lleva mucho tiempo, cuestiones impositivas, apoyos al campo. Cuando tú seas presidente, Pedro, ¿cuáles crees que deben ser los cambios que el vino en México se merece? Hay que hacer muchas cosas. En primer lugar, yo creo que tenemos que hacer regiones. No sé si tú estés de acuerdo conmigo. Tenemos que empezar a definir las denominaciones. Las regiones que tengan denominación específica, y para eso habría que hacer un sondeo en la República Mexicana para ver en qué lugares geográficamente y en términos también de altitud hay las condiciones como para que en la franja, hay una franja de altura y de condiciones climáticas y de humedad y de toda una serie de condiciones que nos permitirían tener vinos a lo mejor inopinados, que en este momento ni sabemos que habría zonas así es correcto. De vid, y junto con ello, aparejado con la denominación de origen, tendríamos que incentivar entre todos la cultura del vino. En México no hay una cultura del vino porque durante la colonia, México, bueno, América Latina estaba proscrita de la cosecha de la uva. A nosotros se nos dio más bien la fabricación de la cerveza y de algunas otras bebidas ya más autóctonas, pero el vino como tal, el pulque y el tepache y todas esas cosas, pero no se nos, la cerveza se nos permitió, no se nos permitió el cultivo de la vid, porque esa era una condición de la península de España, pero no tenía este territorio la autorización. Después viene la independencia y pues de una manera muy incipiente la actividad económica, política y social se empezó a consolidar hasta que hace muy poco tiempo, ya digamos marcadamente en los 1950. Sí, por ahí de mediados del siglo pasado, empezó a haber una tendencia hacia el cultivo de la vid. También esto ligado con la iniciativa similar que se dio en los Estados Unidos. Así es correcto. Y bueno, todo esto pasó. Ahora, yo creo que a nuestros gobiernos les falta imaginación, porque todo el impuesto se lo cargan, como por ejemplo en este caso impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS. Famoso IEPS. De una botella de 750 mililitros, pues casi la mitad. El 26% más el IVA. Más el IVA, pues, casi la mitad. Prácticamente. Es para pagar impuesto y el resto es, digamos, como el margen de las compañías. Así es. Yo creo que tiene que haber tenemos que soltar a la industria para que se gane menos, pero por volumen se compensen los ingresos al erario del Estado. Por supuesto, tiene que haber, si en este momento tenemos, no sé, 5,000 hectáreas de cultivo que te dan no sé cuántos litros sí, a lo mejor al año. Son aproximadamente 50 millones de litros. ¿Producidos en México? Es correcto. No de los que nos llegan de América. No, esos no. Esos no. Esos no los contamos. Esos no los contamos, pero digamos vamos a pensar que en México haya 50 millones de litros, nosotros tendríamos que tener 500 millones de litros, no sé, 10 veces la capacidad. Total. Pero para eso se necesita una cultura por un lado, pero por el otro lado, lo muy importante, poder adquisitivo. Sí. Poder adquisitivo. Y al mismo tiempo, uno ve, por ejemplo, en una construcción en París, que los muchachos, los albañiles, cuando salen de trabajar y que hacen su corte del día,
sacan su baguette, sacan su jamón, sacan su queso Y su botella de vino. y su botella de vino. Que es un vino Modesto. jovencito, modesto, pero su vinito. Pero es vino. Su vinito de casa. Así es. Que es un vino muy accesible y creo que ahí también tenemos un tema de costo. Una persona con capacidad limitada en la cartera, pues no puede pagar la mitad en impuestos. No, es imposible. Mejor se deja caer un refresco Claro, o, claro. o una naranjada o Claro. lo que sea. Es que fíjate tú esta cuestión importante. En España, una botella de vino, normalita, modestita, te vale €1, más el 8% de impuesto. Estás hablando de 25 pesos la botella. O sea, la proporción, o sea, no hay forma. No hay Tu forma. relación beneficio-costo, Con México es imposible. ves la botellita de vinito ahí y ves un refresco y el refresco sale más caro. Claro. Allá, Mucho más. Te puede costar tranquilamente quizás 3 veces más. 3 veces más. Entonces, el vino, Pedro, además de todo, es una cuestión saludable, porque además de todo, parece ser como que el gobierno siempre ha querido como generar un estigma, ¿no? Alrededor del alcohol. Y que es una bebida alcohólica, pero Así es una es. bebida alcohólica, vamos a ponerle De como... baja graduación. De moderación, de baja graduación, en fin. Entonces, la realidad es que creo que también esa parte también hay que saberla explotar, es decir, cuáles son los beneficios en la salud que tiene. El vino era un alimento, es un alimento. Es un alimento y es un complemento, Es un complemento. alimenticio. Y es una cultura que pues, es ancestral, va con el hombre. Y pienso que en México debemos de fomentarlo para la población. Se me hace una medida sana. Sí. Luego de tanta porquería que luego estamos Sí, viendo. es la que se realidad, toma. ¿no? O sea, que a final de cuentas hoy traemos unos índices alarmantes, ¿no? De obesidad, de diabetes, de cuestiones que, ¿por qué? Pues porque hay un consumo, ¿no? Desmedido de otro tipo de bebidas, refrescos de cola, de gasificados, que lo único que ingresan al cuerpo, pues son calorías, ¿no? Entonces la realidad es que yo creo, Pedro, y comparto contigo que sí debe de haber un cambio. Pero bueno, a final de cuentas, Pedro, pues ya seguiremos platicando ahí En el camino. en el camino del programa. Y bueno, pues amigos, los invito, bueno, pues a que nos sigan acompañando después de este corte. Salud.